Damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos una semana más en esta propuesta periodística Seré Curioso. Esta noche voy a charlar con un joven dirigente político. Bueno, es una de las cosas que vamos a charlar con él, si es o no un dirigente político. Por lo pronto, se trata de un politólogo especializado en políticas públicas sobre seguridad pública que integró este gobierno saliente y es una de las pocas figuras que quedarán para el gobierno entrante que conducirá Yamandu Orsi como asesor del Ministerio del Interior. Esta noche seré curioso con Diego Sanjurjo. Diego, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Un placer estar acá. ¿Elegimos una buena foto, bien? Sí, un poco joven capaz. Creo que en el ministerio envejecí. Y sí, ¿no? Más años de los que trabajé, me parece. ¿Cómo fue tu infancia? Te voy a sacar de lo político un rato. Contame cómo fue tu infancia, en qué barrio, cómo estaba conformada tu familia. Tengo que pensar porque nunca me lo preguntan. ¿Ah? No, mi infancia fue muy linda. Viste, yo igual como soy científico, sé que la mente humana tiene un instinto de supervivencia que hace que generalmente olvidemos lo negativo y nos concentremos en los riesgos del futuro. Por tanto, siempre creemos que lo pasado fue mejor, ¿no? Pero así como la recuerdo, fue una infancia realmente muy linda. ¿Barrio? El Prado, Atahualpa, que es un conjunto de viviendas, una cooperativa. Mi padre era porque está jubilado, pero era arquitecto. Ayudó a construir ese barrio, digamos, de casas que hay ahí en esa zona. Y bueno, era yo diría que una infancia de clase media muy libre. Mi hermano y yo estábamos todo el día afuera, todo el día corriendo, todo el día jugando. La recuerdo como una infancia muy linda. ¿Qué hiciste en Uruguay antes de irte a formar a Europa? ¿De qué te tocó laburar? ¿Qué estudiaste? Mirá, nada, porque yo me fui muy chico. ¿Mirá? Yo me fui de Uruguay con 10 años. Ah, te fuiste niño. Me fui de niño. Yo te hablaba de cuando en tu juventud fuiste a estudiar una maestría en Europa. Yo tuve trabajos muy particulares, de lo que podemos hablar. ¿Cuál pero sos de estos ninguno dos? fue en Uruguay. Soy el de la derecha. Ah. De la derecha. Mi hermano Miguel vive en Alemania. Los vestían iguales. Los vestían iguales, sí. Y esa foto en realidad... No, esto es en Uruguay, sí. Pero cuando yo tenía 2 años, mi hermano tenía 5, nos fuimos 2 años a Alemania. Ajá. Que mi familia es toda uruguaya, pero mi madre tenía un agrado especial por el idioma alemán. Mirá vos. Y empezó a estudiar alemán, le dieron una beca para irse a estudiar a Viena. Y bueno, terminamos de alguna forma en Alemania 2 años, volvimos a Uruguay y vivimos ahí hasta los 10 años. A los 10 años mi padre aceptó un trabajo en Perú. Nos fuimos a vivir a Perú, a Lima, Perú. Ahí estuve 8 años de mi vida. Y mi primer trabajo lo tuve ahí, en una biblioteca del liceo al que yo iba, donde después del liceo empecé a trabajar en la biblioteca. Pero claro, como mi madre era traductora y profesora de alemán, siempre trabajó en los liceos o escuelas alemanas de Uruguay y de Perú, y nos enviaban a esa escuela. Y cuando uno estudia alemán o aprende alemán, eventualmente la posibilidad de ir a estudiar a Alemania se vuelve muy atractiva, porque te dan el bachillerato, es muy económico y son universidades de mucha calidad. Mirá Entonces, vos. mi hermano primero y yo después, los dos nos fuimos a Alemania cuando yo tenía, 18. ¿Y por qué estudiar ciencias políticas para ser politólogo? ¿Te interesaba la política como fenómeno, como ámbito de discusión de ideas? ¿Querías tener más herramientas para en algún momento diseñar políticas públicas o todavía no? Mirá, yo creo que tuve que ver con lo que viví con esos cambios, ¿no? Yo mi infancia, como te digo, mi primera infancia fue en Uruguay, era una clase media uruguaya, digamos que los medios que teníamos eran muy limitados, sobre todo porque creo que gran parte, si no la mayor parte del sueldo de mis padres se iba directamente al colegio alemán y a nuestra educación, para ellos era lo primordial, por así decirlo. Pero fue una infancia muy linda, que la recuerdo muy linda, pero con muchas limitaciones económicas. De ahí pasamos a Lima, Perú, como te digo, y mi padre adquirió un trabajo completamente distinto en una sociedad como es la peruana, que es extremadamente desigual. Sí, ¿no? Es decir, en donde Perú hay muy poca clase media. casi no existe, efectivamente. Nosotros pasamos a ser una especie de clase media alta,
pero que convivíamos con una élite y luego había un 80% restante que estaba realmente muy por debajo de lo que acá en Uruguay podemos considerar clase media baja, por así decirlo, ¿no? Eso fue ese paso de un Uruguay muy integrado, con una clase media fuerte, pasar a un país tan desigual, con un enorme clasismo, con un enorme racismo, con una cantidad de problemas políticos infinitos, ya me empezó a marcar, ¿no? Como que los problemas sociales se volvieron algo importante para mí. Yo recuerdo, no sé, tener 13 años y ya empezar a leer el diario, por ejemplo, intentar entender qué pasaba en ese país que no era el mío. Y de ahí pensé que a los 18 años fui de una punta a la otra, es decir, pasé de un país como Perú, avasallado por la violencia, la corrupción, los problemas sociales, a Alemania. Alemania. Que en ese Primer momento... mundo y potencia. En ese momento era la locomotora de Europa. Claro. Era la mejor economía del mundo directamente, ¿no? Que era tan diferente que era impresionante. Y decime una cosa, a nivel de corazoncito político en Uruguay, ¿venías de cuna colorada o cómo se hace acercamiento al Partido Colorado? Mira, mi abuelo era colorado. Mi abuelo era no solo militante, sino que estuvo también orgánicamente en el partido. ¿Ballista o riverista? No, ballista, sí, por el lado de mi madre. Pero yo a mi abuelo no lo conocí, falleció antes de que yo naciera. Y en mi familia, la verdad que si bien se hablaba quizá a veces de problemas sociales, nunca, o yo no recuerdo hablar nunca en un formato partidario. La verdad que no lo recuerdo en lo más mínimo. Lo que sí me empezó a suceder es que ya cuando estaba en Perú me surgió la necesidad imperiosa de volver a Uruguay. Más allá de que mi familia estaba también desperdigada, porque con la crisis gran parte de mi familia se fue para afuera. Pero a mí me empezó a surgir como una necesidad que quienes se criaron fuera de su país natal lo conocen, que es como, bueno, como que no tenés hogar, ¿no? Y lo buscás, como los imperiosamente. brasileños llaman saudade. Y bueno, algo así, ¿no? Como que no sabes muy bien a qué, pero tenés saudade de algo, ¿no? Y yo empecé a pensar, bueno, eventualmente tengo que volver a Uruguay. Y en Alemania me fue muy bien académicamente, obtuve becas para hacer después maestrías, para hacer un doctorado, pero cada vez que yo terminaba una etapa, hacía un intento de volver a Uruguay, ¿no? Y siempre, de alguna forma u otra, como te digo, me salía algo muy atractivo en Europa. Te demoraba el regreso. Que yo sentía que no podía dejar pasar, ¿no? Y acá en Uruguay al revés, no me salía algo atractivo como para quedarme. Pero yo te diría que desde la adolescencia, fijo que de alguna forma u otra, para bien o para mal, aunque fuera para venir y después irme, pero yo iba a intentar volver a Uruguay, intentar mudarme acá e intentar ayudar a mi país. Como que yo siempre tuve ese norte y por eso creo que estudié ciencia política. Te preguntaba más temprano en qué te ha tocado trabajar, más allá de lo que ya todos conocemos. Y voy a cometer una infidencia. Coincidimos en el pasado MacDía Feliz, ahora se llama Gran Día, y cuando te veo venir me dice Robert Silva al oído, él tiene experiencia, Diego, en esto de servir hamburguesas porque trabajó en Alemania, en un lugar de comida rápida. ¿Es verdad? ¿Fue así? Sí, trabajé mucho tiempo. Mirá, en Alemania, yo qué sé, mi padre tenía una especie de regla que era que él nos apoyaba cuando estudiásemos la licenciatura, pero no lo suficiente como para que no tengamos que trabajar a la vez. También una especie de regla familiar. Entonces siempre durante la licenciatura y luego también con las maestrías, hasta que tuve el doctorado, que era una beca completa que me permitía estudiar y dar clase a la vez, hasta ese momento siempre tuve trabajos en paralelo, ¿no? Y tardé bastante hasta poder conseguir un trabajo de lo mío o que yo me sintiera cómodo. Entonces trabajé en varios bares, limpiaba los bares después del boliche. Ahí descubrí a los 6 meses que la vida nocturna no era para mí, claramente. Recogía los abrigos, ¿no? en los boliches. Sacabas borracho de los boliches que no se querían ir. Sí, casi, capaz que no llegué a eso, pero casi. Varias veces intenté ser bartender y no me daba la capacidad para hacerlo, terminaba siempre limpiando. Y eventualmente tuve un trabajo de un año entero en una cadena de comida rápida vegetariana. Mirá vos. Que era básicamente ensaladas y curry. Y yo ahí hacía las ensaladas, limpiaba, sacaba la basura, hacía prácticamente todo. Pero la verdad es que... ¿Cuánto es formativo hay en todo eso, no? Sí, igual lo que más rescato es que... Viste que los alemanes trabajan duro, muy duro. O sea, realmente muy duro. No hay pausa. Si yo estaba lavando platos y me acuerdo que me daba cuenta que mi mente estaba en otro lado mientras lavaba los platos, pero lo hacía.
pero el alemán que tenía al costado estaba absolutamente enfocado en su Compenetrado labor. absolutamente. Sí, sí, era una cosa, bueno, dedico mi vida entera a esto, ¿no? Sí, Y estaba, lo hacía con una eficiencia que me costaba igualar, ¿no? Y siempre me intentaban sacar de la cocina, o sea, como que no impresionaba a nadie por alguna razón. No era lo tuyo. Siempre me llevaban a limpiar. Sí, sí, sí. En tu regreso al país y en tu trabajo en diseñar políticas públicas o administrar políticas públicas en materia de seguridad, fuiste asesor de seguridad del ex precandidato colorado Ernesto Talvi, quien ganó las elecciones internas de su partido, y finalmente fuera el canciller de la República. Estuvo poco tiempo, le iba muy bien en popularidad, hasta que aquel comunicado donde termina diciendo la política no es para mí. ¿Crees que perdió mucho el país con el alejamiento de Talvi de la política? Y bueno, es un contrafáctico, ¿no? La verdad que no lo sé. Tuvo Porque una salida pintaba que fue... digamos, pintaba muy bien, uno lo escuchaba hablar, se fue con buenos guarismos de apoyo popular. Mira, yo lo que te puedo decir es que me identifico hasta cierto punto con las penurias que le tocó pasar. Es decir, no es nada fácil ser académico y técnico y pasar a un puesto político de tanta responsabilidad. No es fácil porque son trabajos que a veces están contrapuestos, ¿no? Un técnico trabaja prácticamente solo o con un equipo muy pequeño, ¿no? Y yo creo, al menos en mi experiencia personal, a veces la gente piensa que lo más difícil, por ejemplo, estar en el Ministerio Interior, es la presión o las horas o lo que fuese. Para mí eso no era nada nuevo en comparación a mis trabajos anteriores. Lo que sí es nuevo es la parte política de, por ejemplo, tener que ir a 3 inauguraciones por día y escuchar y dar 3, 4, 5 discursos por día. O sea, dedicar a lo mejor 5 o 6 horas de tu día, todos los días, a escuchar a alguien hablando, a estar sentado, escuchando algún tipo de discurso. Es decir, esa parte que a veces no nos la imaginamos, si no tenés una experiencia de vida militante, que hiciste eso todos los sábados y domingos por alguna razón, es una tortura. Claro. O sea, realmente es una tortura. Es algo donde yo estoy ahí a veces. Si no sos un político vocacional, sí, es decir, a mí me pasa. cuando te toca gobernar, podés sufrir esas cosas. Yo, la verdad, no está bien que lo diga, pero intento escaparme todo lo que puedo. Pero cuando me toca ir, hay un momento que estoy pensando, podría estar haciendo cosas mucho más importantes para mí y para la política que quiero implementar. Y estoy acá ayudando a que haciendo inaugurar. Acto de presencia. Sí, haciendo el aniversario de la seccional no sé cuántos en alguna parte del país, ¿no? Está claro. Eso es durísimo. Y yo cuando me imagino que Talvi como canciller tiene que haber hecho eso todos los días, 10 veces más que yo, ¿no? Y entiendo la frustración. ¿Y cuando surge la noticia, te sorprendió de que se iba de la política? No particularmente, porque en la interna, al menos entre quienes estábamos más cercanos a él, ya se decía que estaban habiendo muchos problemas y que no estaba disfrutando en lo más mínimo su tarea, ¿no? Bien. Ojo, capaz que habían otras, ¿no? Sí, Pero yo digo que yo con eso me identifico y lo entiendo. Es muy difícil para cualquier persona que no haya estado acostumbrado toda la vida a hacer eso, seguir haciéndolo, ¿no? Porque no solamente naturalmente a la mayoría de las personas no les gusta, sino que además uno mismo siente que podría estar haciendo algo más útil. Mucho más útil, ¿no? Está claro. Vamos a una pausa, estamos charlando con Diego Sanjurjo en la noche de Seré Curioso. Ya venimos.